Y vamos a considerar este pasaje que va del capítulo 14 de Mateo, desde el versículo 22 al 33. Versículo 22 al 33. Dice así la palabra del Señor: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Vamos a ver en este pasaje una verdad que nos enseña cómo enfrentar, cómo estar animado y sin miedo en medio de la tormenta. Cómo estar animado y sin miedo en medio de la tormenta. Y de alguna manera, cómo estar animado y sin miedo, esto sería las dos acciones o actitudes contrarias a las que los discípulos tuvieron. Si os fijáis en el versículo 26, lo que ellos estaban pasando les llevaba a turbarse y a tener miedo. Y entonces cuando estamos turbados y tenemos miedo, es cuando necesitamos todo lo contrario, estar animados y sin temor y sin miedo. ¿Y cómo esto es posible? Pues quiero animaros a ver en este pasaje 4 principios que nos enseñan a estar animados y sin miedo en medio de la tormenta. Y cuando hablamos de la tormenta, podemos entender que es una situación de dificultad, de aflicción, de angustia, de temor, en cualquier situación en la que nos encontramos. Después de la muerte de Juan el Bautizador, a mano de Herodes, Jesús ya no se dirige más al pueblo con un mensaje de llamada de arrepentimiento. Así que parece que desde este momento Jesús se centra en preparar a sus discípulos. Aquí está ocurriendo esto. Nos muestra Mateo que ahora se está centrando Jesús en cómo preparar a sus discípulos y prepararlos para una tarea concreta, la de predicar el Evangelio y ser testigos a todas las naciones. Y de alguna manera lo que aprendemos en este pasaje lo encontramos en el resto del Nuevo Testamento y que se nos puede aplicar a nosotros mismos como parte de la Iglesia y que continuamos teniendo el mismo propósito por el que estamos en la tierra que ellos tuvieron también como discípulos, que es hacer discípulos a todas las naciones. Así que en el caso de esta escena, un suceso que ocurre tal cual aparece en este texto bíblico y que viene precedido por la multiplicación de panes y los peces, como podemos ver en los versículos anteriores, desde el versículo 13 al 21.
Así que los discípulos han sido testigos de ese gran milagro de alimentar a una multitud, y los receptores de esta enseñanza, de esta escena, son los discípulos. Versículo 22 al 33, son los discípulos los que van a aprender algo después de haber visto el milagro. Han tenido la oportunidad de ver la compasión de Jesús, de ver cómo ellos son responsables de llevarles el alimento provisto de manera milagrosa por Cristo. Y esto les preparará para su tarea futura de alimentar a las personas de una manera espiritualmente por medio de la predicación del Evangelio. Pero fijaos lo que dice el versículo 22. Empieza diciendo enseguida. Y después de esta enseñanza, Jesús les da la oportunidad a los discípulos de reflexionar, de quedarse solos. Enseguida, después de que Jesús reparte alimento para más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús les dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran delante de él, así que los dejó solos. El maestro, enseguida que termina eso, les deja solos. Y creo que esa es una oportunidad en la que, sin el maestro allí delante, los discípulos comiencen a hablar unos con otros y comentar lo que han visto, han sido testigos. Así que están en la barca y comienzan ahí en este viaje. Ahora, las tormentas llegan. Las tormentas han llegado en nuestra vida y llegarán. Y este texto nos dice que solo Cristo es en quien podemos estar animados y sin temor en medio de la tormenta. Las tormentas llegarán. Y este texto nos enseña que solo Cristo es en quien podemos estar animados y sin miedo en medio de la tormenta. Encontramos estos 4 principios universales que no cambian a pesar de haber transcurrido mucho tiempo y estando en el 2020. Son 4 principios que pueden ser aplicados en nuestra vida. En primer lugar, la soberanía de Dios nos hace estar animados y sin miedo. Versículo 22 al 25. La soberanía de Dios nos hace estar animados y sin miedo. Fijaos lo que dice y continúa diciendo el versículo 22. Observad ahí en vuestra Biblia. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Así que fue Jesús quien les mandó lo que tenían que hacer. Y fue por la iniciativa propia del maestro que los expuso a ese viaje sin que él estuviera en la barca con ellos. Jesús les introdujo en esa situación, los expone en esa situación y los expone a enfrentar una tormenta, estando él ausente. Podríamos decir que la oración es otro elemento para estar animado y sin miedo en medio de la tormenta, pero no creo que sea este el punto, ya que sí, es cierto que nos dice que Jesús va y se aparta para orar, pero ¿por qué Jesús se aparta solo al monte a orar? Por ejemplo, Juan 6:15, leemos, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en ocasiones Jesús decidía cuándo orar solo y apartarse, no solamente porque él necesitaba la oración como hombre completamente humano, en dependencia del Espíritu Santo, necesitaba orar, sino porque él también tenía razones que le rodeaban y él tomaba decisiones en base a lo que era su propósito. En Juan 6:15, él sabía que iban a venir a tomarlo para hacerlo rey y ese no era su plan. Así que él se aparta para orar, para evitar que lo tomen como rey. Y creo que en este pasaje Jesús le manda a los discípulos que se vayan solos y él se va a orar porque también
Jesús tiene la intención de enseñar a los discípulos algo, exponer a los discípulos a esta cuestión. Sin duda, el tiempo de oración de Jesús está directamente relacionado con la ejecución del plan soberano de Dios. Y el plan de Dios, tal como Él es, sublime y supremo, se cumplirá tal como Él ha determinado, aun siendo necesario que esto implique que pasemos por la tormenta. ¿Qué tipo de tormenta ocurrió ahí? Bueno, el mar de Galilea está aproximadamente a 210 metros por debajo del nivel del mar. Al norte, el monte Hermón se alza a 2.804 metros. Y desde mayo a octubre, fuertes vientos golpean a través de los estrechos desfiladeros y del valle, causando tormentas extremadamente súbitas y violentas, inesperadas. Así que ellos eran marineros experimentados, ¿verdad? La mayoría de ellos eran marineros que estaban acostumbrados a andar en las aguas, pero no era sin duda la única vez que ellos muestran que sus capacidades eran expuestas a prueba, las capacidades humanas. Así que Jesús tenía la intención de enseñarles que lo que necesitaban para estar animados y sin miedo no es confiar en sus fuerzas, sino más bien ser puestos a prueba. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para acercarse a ellos? Versículo 25. Dice ahí, versículo 25, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche. La noche tiene 4 vigilias de 3 horas cada una. Así que la noche comienza a las 6 de la tarde, en aquella época así se contaba, y la cuarta vigilia era el periodo de tiempo entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada, perdón. Así que entre las 3 y las 6 de la madrugada es cuando Jesús se acerca a ellos. Pero el pasaje paralelo de Marcos 6:48, si apuntáis ese texto, Marcos 6:48, nos dice esto. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y quiero llamar la atención a este texto paralelo en Marcos 6:48, cuando dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Aquí está refiriéndose a Cristo, al mismo Señor Jesucristo que se ha ido al monte a orar y los ve remar con gran fatiga. Lo que esto nos muestra es que Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que nos sucede en cada momento de nuestra vida. Nada está escondido para Él. Nada está escondido de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades, de nuestros temores. Por eso, hermanos, la soberanía de Dios nos hace estar animados y sin miedo, sabiendo que lo que está sucediendo en nuestra vida precisamente forma parte del plan soberano de Dios. Y así lo vemos en este pasaje, como Jesús los manda sabiendo lo que va a ocurrir y decide cuándo es el momento de ir a por ellos al conocer cuál es la situación en la que se encuentran. El plan soberano de Dios es un plan perfecto. El plan soberano de Dios es un plan bueno, es un plan fiel, es confiable, es bondadoso. Así, Job, capítulo 9, versículo 1, dice así, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre 1000.
Él es Dios, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job capítulo 9, versículo 5, continúa Job diciendo, Él, y refiriéndose a Dios, arranca los montes con su furor. Y no saben quién los trastornó. Es decir, lo que Job está diciendo, cuando un monte sufre una catástrofe y se derrumba, la gente dice, ¿qué ha pasado? Job está diciendo, es Dios quien lo tiró. Versículo 6. Él, Dios soberano, remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Aquí hay como un paralelo o una figura de cómo Él está por encima de cualquier situación física de esta creación. Versículo 9 de Job 9. Él hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Y termina diciendo Job aquí, versículo 11. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Lo que Job está diciendo aquí es que él puede no comprender lo que Dios hace, pero sabe que Dios es quien lo hace. No sé si me explico. Job está diciendo, él pasará delante de mí y yo no lo veré, no lo entenderé, pero sé que todo lo que ocurre en mi vida está bajo su control. Hermano, la soberanía de Dios nos hace estar animados y sin miedo. Y más en este tiempo en el que empezamos a desescalar y empezamos a salir de casa. Y tenemos que ser sabios y prudentes, y debemos no ser temerarios y alocados, sino responsables. Pero hay un punto en el que el miedo aparece, que ya no es a causa de la responsabilidad, sino del temor de saber qué es lo que pasará o dejará de pasar. Mira, si lo que Dios ha permitido en esta vida y en todo lo que va a ocurrir en tu vida está bajo su dominio, su soberana voluntad. Y esto nos anima, nos debe animar y nos debe llevar a no tener miedo. En segundo lugar, vemos otro principio. Conocer a Dios nos hace estar animados y sin medio en medio de las dificultades. No solamente que saber que Dios es soberano, sino el resto de sus perfecciones nos ayuda a no estar desanimados y estar con miedo, a estar animados y sin miedo. Versículo 26. Mirad lo que dice Mateo 14, 26. Observad en vuestra Biblia. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo creo que este es el versículo principal. Versículo 26, 27 está en el centro, pero no porque esté en el centro, creo que es el principal, sino porque vemos después de la situación cómo los discípulos responden y cuál es la respuesta de Dios, la cual debe llevarnos a estar animados y sin miedo. La dificultad de ver a Dios en medio de los problemas es una realidad, hermano. Cuando estamos en medio de los problemas, en muchas ocasiones sufrimos porque se nos hace difícil ver a Dios en ese problema. Como hemos leído, como Job reconoce que Dios está haciendo cosas, pero a él le cuesta trabajo comprenderle, entenderle. Ahora, el punto principal de este pasaje sería este. Este sería el punto principal de este pasaje. Conocer a Dios es la verdadera fuente de ánimo y de no temer, de no tener miedo. Porque
Las cartas del Nuevo Testamento, que más enseñan sobre la importancia del conocimiento de Dios, muestra que es el punto fundamental de la vida cristiana. Por ejemplo, algunos pasajes en Segunda de Pedro, los cuales nos muestran la importancia del conocimiento, de los atributos y de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, para no estar desanimados y temerosos. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, empieza la carta, como en otras ocasiones, diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y vemos como el conocimiento de Dios está directamente relacionada con que la gracia y la paz en nuestra vida se vea multiplicada. Es decir, cuanto más conocimiento hay en nuestra vida de Dios, mayor es la gracia y la paz que recibimos de Él. La gracia y la paz no es algo que hemos recibido de una manera completa y total, sino que estamos creciendo en la gracia, estamos creciendo en la paz, y todo viene por medio de conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. En el versículo 3 de esa misma carta, segunda de Pedro 1:3, continúa diciendo: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De nuevo, aquí Pedro está escribiendo a los creyentes que el verdadero conocimiento de Dios nos concede todo lo necesario para la vida y la piedad. Se nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, es decir, el conocimiento de la palabra aplicada a nuestra vida en obediencia. Una vida piadosa por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Y el conocimiento verdadero, de la palabra verdadera, nos lleva a tener y disfrutar de una vida piadosa, la gracia y la paz que van aumentando en nuestra vida. Versículo 5 de ese mismo capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, continúa Pedro hablando de este conocimiento. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Añadida a la virtud conocimiento. Así que el conocimiento de Dios es el resultado de obrar con diligencia. Diligentemente estamos creciendo en el conocimiento de Dios, el cual va a resultar en un fruto para su gloria. Versículo 8 de 2 de Pedro 1. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a medida que las virtudes, los frutos del Espíritu en nuestras vidas se están aplicando en nosotros y las aplicamos en momentos de dificultades, esto va a traer en un mayor conocimiento. Es decir, cuanto más conocemos de Cristo, más animados y sin miedo estamos en medio de las dificultades. Y eso trae un mayor conocimiento. Es como el pez que se muerde la cola. Y aquí estamos viendo, en este versículo 27 de Mateo, estamos viendo cómo enseguida Jesús les habló. Así que el pleno y el verdadero conocimiento viene por medio de la palabra de Dios. Enseguida Jesús les habló. Y esa es la manera en la que en medio de las dificultades nosotros podemos ser animados y estar sin miedo cuando escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios que no dice: oye, que esto no es una tormenta, que esto es una tormenta cualquiera, no, que miedica soy o no sé qué. No viene con palabras que probablemente puedan ser bonitas por un consuelo humano de autoayuda. No, lo que Jesús les dice en el versículo 27 y lo que les va a traer ánimo y no temer, la manera en la que podemos estar animados y no temer,
solamente viene por el conocimiento de quién es Él. Por eso Él dice, mira lo que dice tu Biblia, soy yo. Soy yo. Da igual lo que esté pasando. La palabra de Dios te llama a estar animado y sin miedo cuando Él te dice, soy yo. Debes escuchar lo que yo te digo sobre mí. Dios está hablando por medio de su palabra escrita a nuestros corazones y es allí donde debemos acudir cuando de una manera figurada nos encontramos en una tormenta. Que podamos escuchar la voz de Dios por medio de la palabra escrita que nos dice, soy yo. Así que, hermanos, el conocimiento de Dios, el conocimiento de quién es Él, nos hace estar animados y sin miedo. En tercer lugar, versículo 28 al 32, nos dice que confiar en el poder de Dios y no en nosotros nos hace estar animados y sin miedo. Esta es como una aplicación de conocer a Dios. Una aplicación de conocer a Dios es confiar en el poder de Dios y no confiar en nosotros mismos. Eso es lo que nos hace estar animados y sin miedo. Mira lo que dice el versículo 28, observa ahí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién le mandó a Pedro decir eso? ¿Quién le mandó a Pedro algún tipo de demostración que pudiera parecerse que Pedro quisiera parecerse a Jesús? O que Pedro estaba desconfiando de que podría estar seguro en la barca y quiere salir de allí. La verdad que habría que meditar sobre por qué Pedro le dijo esto. Y no quiero especular, pero me parece a mí que no hay una razón piadosa en esta actitud de Pedro de querer ir a la barca. Pedro no le dijo, Señor, si eres tú, estoy ya tranquilo y sin miedo. No, Pedro quiso ser más valiente. Y de alguna manera nos muestra que en ocasiones nos confundimos con que confiar en el Señor es confiar en nosotros mismos. A veces el creyente confía en sí mismo, pero de una manera aparentemente piadosa. Pero lo que está escondiendo ahí es una soberbia y un orgullo. Cuando lo que aquí en realidad se nos está mostrando que lo único que podemos confiar es en el poder de Dios. Así que dice el versículo 29 y él le dijo, ¿tú quieres venir? Ven. Te voy a dar una lección a ti y el resto. Así que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que todo el mundo, yo me imagino que quedarían increíblemente sorprendidos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces vemos a personas pasando por pruebas grandísimas? Y lo hemos visto en nuestra memoria histórica de nuestra vida, o lo vemos en la historia reciente de nuestra vida, cómo hay hermanos que están enfrentando situaciones duras. Pero la mirada no debe estar puesta ni en nuestra habilidad ni en la capacidad de las personas. No es la habilidad de las personas que están pasando las dificultades y que parece que andan sobre el mar. Debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo y no en aquellos que parecen que son fuertes en su fe porque son capaces de andar por las aguas y que las aflicciones no les derrumban, no les afectan. Sin duda, Jesús, cuando ve que Pedro está dejando de mirar al Creador del cielo y de la tierra y mirando lo que le rodea, empieza a hundirse, ¿verdad? Dice el versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Versículo 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo
miedo. ¿Qué es lo que vio, hermano? ¿Qué es lo que vio? Bueno, tengo vuestro micrófono quitado, pero mira, mira exactamente lo que el texto está diciendo. Pedro vio no el viento, sino vio la fuerza del viento. Lo que Pedro observó fue el poder de sus problemas, el poder que le rodeaba, y de alguna manera eclipsó o disminuyó su confianza en el poder de Dios. Y hermano, aquí lo que está mostrando es lo que nosotros somos igual que Pedro. Cuando ponemos la mirada en el poder o en el sufrimiento o en lo grande que es nuestro problema, entonces eso en ocasiones y en la mayoría de las veces nos lleva a pensar que el poder de Dios es más pequeño como para que nos pueda ayudar en este problema tan grande. Versículo 30, entonces tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y es un tono aquí en la narración que nos muestra que fue tremendo, ¿verdad? Eso debería haber sido tremendo. Todos en la barca, los otros discípulos que veían a Pedro andar y decían, oye, que Pedro, qué máquina es, qué fe tiene Pedro. Y de repente ven que empieza a hundirse y todos se quedan asustados. Ni aún Pedro puede ser librado de este problema. Y Pedro mismo que está hundiéndose, clama a gran voz diciendo, Señor, sálvame. Y sé que en algún momento de tu vida tú has tenido algún clamor de angustia, a lo mejor no has chillado, pero sí has buscado al Señor de esta manera tan intensa. Señor, sálvame. Y aquí no está hablando de salvación eterna. Aquí no está hablando, Señor, sálvame, perdóname mis pecados. No, aquí está hablando, Señor, líbrame de este peligro. Sácame de este mal. Acude a ayudarme en esta dificultad. Y esto es tremendo, hermano. Cómo Jesús responde a esa llamada de clamor. Versículo 31, y al instante. Es decir, enseguida, inmediatamente, extendiendo la mano, lo sostuvo. Y hermano, esto es un principio importantísimo. En ocasiones hay maneras en las que decimos que estamos agarrados al Señor y que debemos agarrarnos al Señor, que debemos tomarle, estar firmes, estar sujetos a Él. Y no es mala esa expresión, pero no debemos olvidarnos la realidad. La realidad es que nosotros somos débiles y nuestra fuerza, cuando estás agarrado a una cuerda y tus fuerzas fallan, ¿qué haces? Ya dejas de tener fuerza para estar agarrado a esa cuerda, a ese clavo o a esa roca, o tu fuerza no es la que te mantendrá a salvo, sino como dice versículo 31, es Él quien te sostiene. No soy yo quien me he agarrado al Señor. Es el Señor quien me ha agarrado a mí. Y es un cambio sustancial, importante. Y además le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No está aquí de una manera recriminándole un pecado. Yo creo que aquí Jesús está mostrándole con misericordia la enseñanza que él debía y los demás debían sacar de esto. No puedes estar confiado en ti mismo. No puedes estar confiado en tu poder y tu fuerza. Debes confiar en el poder de Dios. Y reconocer que tu fe siempre va a haber un momento en que es poca. Es pequeña. No porque el Dios
en quien tenemos puesta nuestra fe y de quien hemos recibido la fe sea pequeño, sino que nuestra fe debe estar creciendo a medida que vamos conociendo a Dios y confiamos en su poder. Y la pregunta, versículo 31, ¿por qué dudaste? Lo que está diciendo en realidad es que si tú hubieras sabido quién soy yo, no tendrías que haber dudado. Lo que está diciendo es que no hay motivo para dudar cuando se trata de confiar en mí. Lo que Jesús está diciendo, nadie en el mundo tiene ninguna razón para dudar en que quien ponga su confianza en el Señor nunca será avergonzado, nunca será dejado. Versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Así que esa conversación estuvo todavía con los vientos y las olas, y Dios saca a Pedro, Cristo saca a Pedro, Dios hecho hombre saca a Pedro del agua, hundiéndose, y mientras está esas olas todavía llevándole a la barca, en medio de esa situación, Pedro no se hunde porque Cristo lo tiene tomado. Y es cuando entran en la barca, cuando la tempestad se para. En cuarto lugar, vemos cómo estar pasando por aflicción, animados y sin miedo, tiene el propósito de traer la gloria a Dios. Mira, la razón por la que en medio de la tormenta debes conocer a Dios y poner tu confianza en Él para no tener aflicción y no tener miedo, sino que debes estar animado y sin temor, el propósito es para traer gloria a Dios. Versículo 28, versículo, creo que ahí está equivocado, es el versículo 33, 32 y 33. Cuando ellos subieron a la barca, versículo 33, entonces los que estaban en la barca le adoraron. No hay otra manera de responder, ni otro propósito final por la que tú vas a pasar una prueba que darle la gloria a Dios. Sin duda vas a aprender, sin duda tu fe va a crecer, sin duda tu conocimiento de Dios va a ser amplio, no vas a ser el mismo. Va a haber un propósito, vas a ser transformado a la imagen de Cristo, como Romanos 8:28 nos dice. Sí, sin duda todo eso es cierto. Pero hermano, la realidad es que el propósito final de todas nuestras aflicciones es que en medio de ellas estemos animados y sin miedo para adorarle, para traerle gloria a Él, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Esta es una reafirmación que los discípulos estuvieron durante su tiempo con Jesús repitiendo. ¿Por qué se maravillaron? ¿Por qué ellos se maravillaron? Acababan de ver cómo Él alimentó a 5,000 sin contar los niños y las mujeres. Pero todavía no habían llegado al punto de cuán grande es el Señor. Hermano, ninguno de nosotros hemos llegado al conocimiento pleno de Dios. Y en las dificultades, Dios las utiliza para hacernos crecer en la confianza en su soberanía, en sus atributos, en su poder, en lugar de confiar en nosotros mismos, para que por medio de esa aflicción traigamos mayor gloria a Dios. Eso no significa que Dios sea más glorioso. Dios es infinitamente glorioso. Dios puede ser más glorioso porque tú le des más gloria. No hacemos a Dios glorioso, sino reconocemos y damos testimonio de lo glorioso que es y vamos creciendo en ese conocimiento de su gloria. ¿Pero por qué se maravillaron? Versículo
51 de Marcos 6. Marcos 6, 51, 52. Dice, y subió a ellos en este texto paralelo en la barca y se calmó el viento. Pero aquí añade un detalle más y dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos no habían entendido todavía lo de los panes, según Marcos 6, 52. Ellos habían sido testigos del poder de Dios, pero no habían entendido lo que habían visto. Y esto es un motivo, hermanos, para orar y pedirle perdón a Dios y que nos ayude. ¿De cuántas veces somos testigos de el poder de Dios, de su soberanía, y no nos enteramos, no aprendemos? No trae en nosotros la confianza que Dios merece, sino que seguimos enfrascados hasta que ocurre que Dios en su misericordia nos muestra su gloria, de cómo es Él. Y Él abre nuestros corazones para traerle gloria en medio de la aflicción. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, que nos hayas dejado estos dos relatos, estos relatos paralelos en Mateo y Marcos, de sucesos que ocurrieron en los primeros discípulos, en los primeros creyentes de la iglesia, cuando estuvieron contigo y aún estando contigo, Señor, ellos necesitaban ser enseñados por ti, ser animados por ti, sostenidos por ti y la obra de tu Espíritu para que ellos entendieran. Y nosotros, Señor, reconocemos que no somos mejores que ellos. Te pedimos perdón por nuestro pecado de tener corazones endurecidos y en ocasiones entorpecer, Señor, la obra de tu Espíritu, Señor, permitiendo que estemos confiando en nosotros o teniendo miedos y poniendo nuestra esperanza en otros que no eres tú, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos aumentes nuestra fe, que tú aumentes el conocimiento de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que tú nos renueves en el conocimiento, en la confianza en ti, Señor. Que tú eres el único Dios verdadero, creador y el sustentador de todas las cosas. Y que cualquier situación en la que nos encontremos, Señor, nuestra mirada y nuestra confianza esté puesta en tu soberanía, en tus atributos perfectos, en tu poder, Señor, y que estemos dándote la gloria a ti en cada momento, en cual sea la situación que nos encontremos. Te damos las gracias por tu misericordia, porque tú nos perdonas. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados, hemos sido traídos a tu familia. Hemos sido justificados, Señor, por su vida perfecta. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.